Rocografía. No es solo un programa de radio. Rocografía. No es solo un programa de radio. Es una lucha en nombre del rock. Rock. 18:32 de la tarde, estamos en Mar del Plata, estamos en vorterixmardelplata.com.ar. Allí nos ven en ese plano tan hermoso que tenemos, junto a mi amigo Daniel Mancilla, que se está haciendo su segundo termo de mate. 223-548-1045 es el teléfono de esta hermosa radio que estamos en este instante disfrutando. Este programa que es de rock, que habla de música, que habla del rock no solo como género, no solo como una guitarra, un bajo, una batería, un teclado, una voz, sino también habla de lo que representa el rock, ¿no? La actitud, lo contracultural, la presencia histórica dentro del mundo de la música, por ejemplo. Sí, podemos hablar de música en general. No hablamos tanto de género, sino de música, ¿no? Y también queríamos en este 2 de abril, hoy, como todos ustedes saben, se cumplen 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, algo muy importante y una herida que continúa abierta en la sociedad en general, ¿no? Hay una cuestión que siempre se rememora y traen diversos recuerdos, ¿no? Principalmente hay recuerdos de dolor, ¿no? Digo, me parece que el sentimiento más grande que encontramos es dolor, ¿no? Sí, sí. ¿Estamos ok? Sí. Entonces dijimos, bueno, cambiemos un poco el foco de hablar necesariamente de rock y vamos a hablar un poco de coyuntura, un poco de contexto, que es importante saber. Digo, siempre del rock hablamos cuando hablamos de, che, sale tal banda, salió tal disco. Cuando hablamos de, por ejemplo, Black Sabbath, salió en Birmingham, una ciudad gris, posguerra. Digo, son cosas históricas importantes para entender a la banda y entender la música. Claro. Y para entender el rock nacional, Malvinas también. Claro. Hay que entender qué pasó ahí. Y para ello, del otro lado de la línea telefónica está un amigo de la familia, fue un profesor de la facultad, así que no sé si está ahí. Bienvenido a Rocografía, el doctor, si bien digo, Miguel Ángel Taroncher. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto de compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Digo bien, doctor en historia, ¿o no? Sí, así es. No sé si te gustan no te gustan los pergaminos, si te gustan como... Miguel, ¿cómo me conocen en tu familia? Como Miguel. Yo soy Miguel. Bien ahí. Bien. Docente, digo, la docencia ahí atraviesa tu carrera, además de historiador, ¿no? Sí, lo que me gustaría aclarar es que soy docente investigador en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, la Universidad de Mar del Plata, y dirijo la maestría en Historia. Fundamentalmente quiero aclarar esto por el tema de que me parece que el trabajo de la universidad pública tiene que tener este compromiso de extensión, de llegar también al público de todas las edades y de los intereses que podamos aportar. Bien, está buenísimo. Sí, está sí, buenísimo. siempre, él siempre aclara. Gracias, Miguel, por la aclaración, buenísimo. Hoy es un día, un poco lo decía en la introducción, súper trascendental. Digo, ¿cómo lo ves vos como, digo, además de ser de una generación que quizás por tu año de nacimiento no fue la generación que viajó, pero lo viviste porque eras joven en ese momento? Digo, ¿qué representa para vos a 40 años este 2 de abril? Mirá, lo podemos abordar desde dos lugares, ¿no? La experiencia existencial, estábamos en el secundario, la misma edad de tu tío, de Pablo Mars y Poloni. Estábamos cuarto año, ya te digo. Por un lado, la extrañeza frente a un gobierno militar que dos días antes había reprimido al pueblo en Plaza de Mayo con una marcha por paz, pan y trabajo. Galtieri, luego de un golpe de Estado contra el general Viola, o sea, un golpe dentro del golpe, había asumido en diciembre del 81. La situación era crítica, el problema de la deuda externa, la economía, recesión, los desaparecidos, eran un
PAC muy difícil de llevar adelante por esta tiranía militar, por este gobierno cívico-militar, y esto fue una salida oportunista, ¿no? Malvinas es una fuga hacia adelante de la dictadura que se estaba desmoronando. Después, cuando vemos la logística de la guerra, vamos a ver que esto no estaba preparado, pensado, funcionó todo mal, excepto el valor y el coraje de algunos sectores militares, el tema de, por ejemplo, la Fuerza Aérea, y el valor y los chicos, ¿no? Digamos, a mí me generan sensaciones contradictorias, porque desde mi punto personal, ninguna reivindicación territorial merece el derramamiento de sangre de ningún pibe, porque generalmente son peleas de grandes donde la pagan los chicos que podrían ser amigos entre sí, ¿no? En otras circunstancias. Y por un lado, apelando al nacionalismo, a esta tradición histórica argentina del reclamo legítimo, siempre había sido hecho por vías pacíficas. Por un lado se mezclaba esta reivindicación nacional, popular, como es el tema de Malvinas, pero ejecutada por un gobierno genocida, un gobierno que había endeudado el país, era lo más imperialista que había, y de repente cambia el chip y se genera una oleada. Este nacionalismo popular, este calor, este fervor, hace cambiar, por ejemplo, las estructuras culturales. La censura hacia el mundo del rock había sido parte del empobrecimiento cultural, junto con la prohibición también del folclore, lo que es la producción, lo que es protesta, lo que era creatividad, junto con la censura de las películas, la quema de libros, la desaparición de intelectuales, de militantes. Era muy difícil esa encrucijada, porque el fanatismo nacionalista que embargaba a todos hacía como poner en pausa a ese gobierno que hasta el día anterior te había reprimido, había desaparecido, te había endeudado, había necesidades insatisfechas. Por eso la marcha de la CGT reclamaba paz, pan y trabajo. Y mi punto personal, ningún pedazo de tierra vale la vida de nadie, derramamiento de sangre, y a la vez decía, sí, esto es justo. Claro. Hay una tradición de reclamos, ¿no? Y lo que yo nunca voy a dejar es de adherir, de solidarizarme con las víctimas del sufrimiento humano que fueron los chicos que llevaron a la guerra, que los maltrataron hasta el último momento. Mirá, la dictadura llegó matando gente y se fue matando gente. Claro. Dijiste... Es difícil, es paradójico, porque la derrota de Malvinas abre el camino a la democracia. Claro. Dijiste... Es un tema muy complejo, muy complejo. Digamos, lo podemos pensar desde estos y desde otros puntos, ¿no? Claro. Pero yo estoy acercando esto como para que charle. Me detengo en algo que dijiste y que se puntualiza siempre, y para terminar de entender por qué, ¿no es cierto? Dijiste dictadura cívico-militar, cuando la mayoría de la gente, o en el común de la gente, se escucha la dictadura militar, y vos recalcaste dictadura cívico-militar. Nos metemos un cachito en eso. Claro, ninguna de los gobiernos, de los golpes de Estado que hubo en la Argentina del siglo XX, desde 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y por último el 76, generalmente responden a un clamor social, a un consenso muy alto. Acá los golpes militares no eran, hoy los vemos como una anomalía, como algo que nunca debe suceder, pero tenían... el cambio político en la Argentina del siglo XX oscilaba entre las elecciones y los golpes de Estado. El golpe de Estado cívico-militar, porque para gobernar un país, sus estructuras, su justicia, necesitas de colaboradores civiles, no alcanza todas las Fuerzas Armadas para ocupar los cargos. Quedó demostrado en esta última dictadura, cuando se repartían el país para cada fuerza 33,3, no se repartían los ministerios, las provincias, las reparticiones, y para que funcione la maquinaria estatal, las relaciones exteriores, la justicia, se necesita la colaboración de civiles, ¿no? Y los conspiradores siempre son grupos económicos y políticos que necesitan
al no tener respaldo por las urnas, necesitan de la fuerza militar para acceder a imponer determinadas políticas, ya sean económicas y sociales, fue la de la última dictadura. Una de las premisas básicas de las que partían era que el peronismo era un problema para el país. Entonces, como el peronismo es y era el producto de una Argentina industrial, de un movimiento obrero y sindicatos fuertes, se quiso acabar con el peronismo desindustrializando el país, endeudándolo y abriendo la importación, ¿sí?, a productos industriales extranjeros. Entonces, al quebrar las industrias, hablar de su ocupación, la idea, esta alquimia, ¿no?, este experimento socioeconómico era, al haber menos industria, menos movimiento obrero, esa era la idea, ¿no?, una de las ideas, de las tantas perversas ideas que se ejecutaron para acabar con el peronismo. Y otra era con la represión, la desaparición en el contexto de la Guerra Fría, tomando como excusa la lucha armada, acabar con la lucha armada de las organizaciones guerrilleras. Lo que le sirvió de excusa, eso lo hicieron rápidamente, porque en el enfrentamiento militar eso fue bastante rápido, ya había empezado con Isabel Perón, ¿no?, con el gobierno a partir del 74. Fue primero un gran escarmiento social para todo lo que fuese diferencia, cuestionamiento, y otro depurar de toda una cantidad de masa gris y de militantes comprometidos que eran el motor del cambio en la Argentina, ¿no? Por eso tenemos muchísimas aristas también, como todo fenómeno histórico, como todo proceso y como todo acontecimiento, como el del golpe, para poder analizarlo. Y estos son algunos de los aspectos. Miguel, quería ir a la relación de Argentina como país, digo, en relación internacional con las islas, previo al conflicto del 82. ¿Vos tenés algo de info de cómo era esa relación comercial, política, diplomática, turística, si es que había, previo al conflicto? Sí, mira, quiero destacar 2 puntos para ser concreto y dinámico. Durante el gobierno de Arturo Illia, en el año 1965, disculpe un momento, llegaron unos amigos y le tengo que abrir. Sí, ningún problema, sí, tranquilo, no hay historia. Estamos hablando con Miguel Taroncher mientras está vacacionando igual, nos atiende muy bien, así que muy gentil, muy groso. Además de ser muy amigo de mi familia, que lo aprecio muchísimo. Él es un gran docente de investigación también, así que no lo quiero decir mientras él lo escucha, así que no queda tan mal, no le gusta. Y bueno, así que ahí está de nuevo. Pudiste abrir la puerta, le agradecemos a todos tus amigos por el tiempo. No, al contrario. Te preguntaba un poco sobre esa relación general entre la Argentina y las islas previo al conflicto. Mirá, quería puntualizar que durante el gobierno de Arturo Illia, en el año 65, con las gestiones del ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Zabal Ortiz, se logra que la ONU vote una resolución que obliga a Inglaterra a negociar la descolonización. Es un triunfo diplomático enorme, ¿sí? Se vino avanzando mucho en ese sentido. Había tratativas con Inglaterra, digamos, por la vía diplomática. Y en el año 66 hay un operativo de sindicalistas nacionalistas y del peronismo ya combativo, que se llamó el Operativo Cóndor. Desvían un avión que iba hacia el sur y aterrizan en Malvinas, y esto ya durante la dictadura, los primeros meses de la dictadura de Onganía, y nada, clavan una bandera argentina. Bueno, son tomados presos, son devueltos hacia el país, el gobierno no hace ninguna declaración. Acá tenemos un acto, ¿no?, de reclamación de soberanía. Fundamentalmente tuvo un gran impacto mediático el Operativo Cóndor. Uno de sus principales protagonistas fue Dardo Cabo, ¿no?, hijo de un sindicalista. Y nada, las relaciones, digamos, paulatinamente había algunos convenios por el tema de asistencia sanitaria, digamos, ¿no?, hasta el 82. La vía diplomática estaba abierta. Bien, perfecto. ¿Y qué dispara? Digo, es algo que siempre uno,
no sé, lo que disparó la Primera Guerra Mundial, lo que disparó la Segunda, digo, disparar no sé, la invasión a Polonia se me ocurre, pero yendo a esto, al conflicto, sí, ¿qué es lo que dispara donde le genera la oportunidad a este gobierno débil, ¿no? Como hablabas, ese golpe dentro del golpe, a tomar esta decisión, ¿no? A iniciar este conflicto? El gran cuestionamiento, la derrota política que estaba sufriendo la dictadura hasta ese momento. El 30 de marzo del 82 es un punto de inflexión luego de 6 años de dictadura, de represión, que fundamentalmente instauraban el miedo a la acción social, ¿no? Uh-huh. Se iba rompiendo, porque en el año 81 ya se había creado la multipartidaria, que era una conjunción de partidos. Estaba el MID, el Desarrollismo, la Unión Cívica Radical, el Partido Peronista, la Democracia Cristiana. Se habían juntado estos partidos tradicionales argentinos, que reunían la mayor cantidad de votos en la última elección, ¿no? Son las fuerzas político-electorales clásicas de la Argentina, para exigirle a la dictadura, en nombre de esta multipartidaria, llamado elecciones, una política económica nacional, digamos. Ahí ya teníamos el frente político partidario. Por otro lado, la CGT había, después de muchos años de haber sufrido la represión, de haberse dividido con una corriente que apoyaba a la dictadura, la parte combativa, inclusive esta otra parte colaboracionista, digamos, ya era imposible tapar los reclamos sociales, socioeconómicos. Entonces, toma en punta, digamos, la CGT, que estaba más en conexión con los reclamos populares, toma la posta y convoca este paro nacional, donde en Mendoza, por ejemplo, es asesinado un obrero que estaba manifestando en la plaza municipal de Mendoza. Digamos, esta crisis de la dictadura, esta profunda crisis, es uno de los detonantes, digamos, uno de los motores que impulsan a que la dictadura busque el consenso nacional a través de una causa nacional. Claro. Perfecto, clarísimo. Y sobre el después, digo, el conflicto dura esos meses lo que ocurre, digo, con el dolor que nos representa, digo, en principio, digo, las muertes de estos 639 chicos que hablabas vos recién, digo, el hundimiento de Lara General Belgrano. Los suicidios posteriores, claro, que superan esos números, ¿no, Pablo? ¿Cómo fue la relación del Estado en sí? Los suicidios posteriores. Claro, exacto. Te iba a preguntar eso. ¿Cómo fue la relación del Estado en los años venideros, digo? El fin de la dictadura y el inicio de la vuelta de la democracia con Alfonsín, con el gobierno de Menem. Mismo seguimos en la línea de tiempo, pero ¿cómo fue esa relación con los excombatientes y con o sea, a mí me da una sensación de dejarlos de lado, ¿no? Pero me gustaría que nos cuentes vos sobre eso. Sí, se habló de una desmalvinización del país, que todo ese fervor nacionalista había que desarticularlo, porque en un momento podía exigir cuestiones que iban más allá de lo que es un reclamo territorial y volverse, digamos, porque estamos en lucha contra una potencia de la OTAN, o sea, finalmente contra Estados Unidos e Inglaterra. ¿Qué hacemos con las inversiones extranjeras de estos países que de repente amigos, entre comillas, de toda la vida, socios, ahora son el enemigo, ¿no? Uh-huh. Una profundización del conflicto hubiese significado también plantear en la agenda cambios en la estructura económica, digamos, o de nacionalización de las empresas extranjeras, de los depósitos bancarios, de los bancos. Esto, digamos, planteaba también una serie de cómo podíamos entonces estar combatiendo Inglaterra y indirectamente la OTAN, ¿sí? Una potencia de la OTAN, que era la unión entre Estados Unidos y los países de Europa para enfrentar a la Unión Soviética. Esto no estaba pensado para un conflicto entre países capitalistas. Estaba pensado la OTAN o el TIAR, ¿no? El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, del que formaba parte la Argentina, que establecía que, entre otras cosas,
que cuando un país de América era agredido, el resto tenían que tener la solidaridad, claro, pero era agredido, no estaba escrito por la Unión Soviética o países con régimen socioeconómico socialista. Digamos, ¿qué pasaba cuando había conflicto entre las partes de un mismo sistema económico capitalista? Por ejemplo, Gran Bretaña, bueno, no funcionó. ¿Por qué? Porque no estaba pensado no contemplaba estas cuestiones. Contemplaba, era uno de los tantos arietes defensivos contra la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, ¿sí? Eso, y si en un momento hablábamos de paradojas, se comienza a pensar en la ayuda soviética para ganar la guerra. Un gobierno que una de sus principales tareas político-represivas fue acabar con todo lo que eran pensamientos políticos, planteos de alternativas al sistema capitalista, ¿no? Digamos, esta dictadura asesina ahora parece que se iba a aliar con la Unión Soviética, que figuraba como uno de los genios del mal, ¿no? Si pensábamos también que en el año 81 la Santa Alianza entre el Papa, Reagan y Thatcher para embatir contra la Unión Soviética, esto nos va a dar el contexto de lo absurdo que por momentos el absurdo que había significado toda esta fuga hacia adelante de la dictadura, porque esto comenzaba con un reclamo nacionalista, como dije, ¿y qué hacíamos con las inversiones de los enemigos del país? Claro. Había que tener una salida, y la salida fue el fin del conflicto, con ese saldo trágico para la sociedad, ¿no? Digo, esa sociedad que y ahí te quería preguntar, digo, ¿cuál fue la información que tenía la sociedad? Y ahí te pregunto como historiador y también como parte de esa sociedad que convivía, digo, ese fervor de ese vamos ganando, claro, ¿no? Seguimos avanzando, derrotamos, no sé, la etapa de Gente se me ocurre, donde volteamos tantos aviones, buques, metimos presos tantos soldados enemigos. ¿Cuándo es que pasa de estamos bárbaros, hacemos las 48 horas Malvinas, claro, o 24, perdón, la laguna en este momento, a perdimos y nos retiramos con ese saldo tan duro para el país? Sobre todo, ¿se olía la mentira esa del vamos ganando? ¿Se olía o se creían que realmente estamos ganando? Que la sociedad quería creer eso. Ajá. ¿Sí? Y también es parte de los mecanismos de una guerra psicológica, el triunfalismo como parte de una de las armas de la guerra. En los códigos de guerra está contemplado las penas capitales para aquellos que dentro de un país, los habitantes, ¿no? Dentro de un país, el derrotismo sancionado duramente por los códigos durante la guerra. Entonces, el triunfalismo es una parte de uno de los mecanismos de acción psicológica para cohesionar frente al enemigo a una sociedad. Fueron momentos de incertidumbre porque por Radio Colonia las radios uruguayas se recibían una información que parecía que había otra guerra, ¿no? Entonces había mucho debate, como que eso era parte de información del enemigo, la que llegaba a Radio Colonia, que se confrontaba mucho con, digamos, acá ningún diario, los medios en las radios o eran estatales o estaban bajo la censura militar, y en tiempo de guerra al doble, ¿sí? Si ya había censura, digamos, a partir del 76, en el 82, en un tiempo de guerra, los objetivos de la censura se le sumaron nuevos motivos. Y hablábamos de paradojas, de repente todo lo que era el mundo del rock, que había sido prohibido, desde la cuestión estético-moral, que llevaba implícito una gran carga ideológica, que el pelo largo, las ropas diferentes, había que dispersar las grandes reuniones, entonces lo que estaba muy, muy limitado, muy cuestionado, muy intervenido los recitales. Ahora, en esta oleada nacionalista se prohíbe lo que es la música anglosajona, y desde Mercedes Sosa hasta todo el mundo del rock pasa a ser parte de la nueva cultura nacional, donde había que hundir, ¿no? Acudir a esas raíces, a ese sentimiento, a esa producción, como parte también de la
la guerra cultural, digamos. Claro. Entonces, reafirmar valores nacionalistas, bueno, se acudió a todos los prohibidos. Ellos, bueno, Mercedes Sosa estaba en París, digo, Mercedes Sosa, Jairo, se me ocurren dos artistas también que también se cruzaron con Piazzolla en Europa, digo, pero ellos volvieron al país también, ¿no? En ese momento, digo, como, no sé si puntualmente en ese momento, digo, pero es como que se los volvió a llamar para... No, pero sus temas sus temas ya no están prohibidos, son sacados de las listas negras. Claro. Uh-huh. Y vuelven a sonar en las radios, y no así la música británica, por ejemplo, que sonó, digo, lo importante... Totalmente. Claro, lo importante del rock, en la música británica del rock es algo casi trascendental. No dejó de sonar, ¿no? O sea, todo eso que se venía escuchando. Me parece que es un sinónimo, ¿no? De inglés y rock en un inicio. Sí, claro. Sí, totalmente, Miguel. Dani, para mí ya... No, espectacular. No robarle más tiempo. Pensaba en que también la falta de conocimiento de muchos de los que estaban al poder, en el afán de prohibir letras en inglés, no solamente prohibían artistas ingleses, sino también Estados Unidos y otro tipo de artistas que tenían alguna connotación un poco más política, eran prohibidos, y se pasó a sacar en las radios de las bateas los discos del rock nacional, y eso fue un puntapié inicial en la cultura del rock nacional para que se conozca y se masivice mucho más el rock en castellano, lo cual, dentro de toda la cagada que era, fue como un puntito a favor. Solamente para terminar y puntualizar, ¿qué tienes vos? Por eso hablo de paradojas, ¿no? Lo bueno, claro, digamos, y la derrota de Malvinas, que posibilita la democracia, digamos, la muerte de los chicos, el sufrimiento de sus familiares, claro, digamos, hubiese sido mucho más difícil y complicado una salida hacia elecciones de haber ganado la dictadura. Si la dictadura hubiese ganado la guerra, pues, impensado, claro, hubiese estado en otra posición. Esto fue una transición por colapso, claro, no fue una transición pactada, como por ejemplo en el caso de España, a la muerte del tirano Franco. Claro. Digamos, la guerra significó el colapso de la dictadura y a posteriori el avance de la sociedad civil sobre esto, digamos, pero la sociedad civil no los echó, digamos, no se tomó la Bastilla en Argentina. La guerra de Malvinas, la derrota, la muerte de los chicos siempre, digamos, para mí está presente porque somos casi coetáneos. Claro. Estas víctimas, digamos, su dolor, su sufrimiento, para mí lo unifico con la cuestión de la democracia, ¿no? La importancia de esas muertes y la importancia de esas vidas después del conflicto, que son vidas terribles que tienen que afrontar, que cuando volvieron por orden oficial no se impidió que se los recibieran, se apagaban las luces de las estaciones de trenes, digamos, con vergüenza, digamos, se los desconoció, se los ninguneó, hasta que a partir del primer gobierno del gobierno de Néstor Kirchner y en adelante la cuestión Malvinas empieza a tomar estar presente. Solo tenemos que pensar cuándo cambia la denominación del día de memoria que tenemos hoy. Claro. Digamos, es a partir del siglo XXI que esto cambia, pero habían sido estigmatizados, metiéndolos en el anonimato a los chicos de Malvinas, ¿no? Fue muy doloroso todo, no solo porque habían sido violados sus derechos humanos en las islas, habían sido hambreados, muchos murieron de frío. La acción humanitaria la ejercieron los ingleses con estos prisioneros, no el gobierno para el cual habían sido convocados a defender un territorio, ¿no? Es muy doloroso, muy contradictorio, y pensarlo en términos de paradoja me gusta esto, ¿no? De la aparente contradicción que muchas veces es uno de los engranajes del motor de la historia. Claro. Para terminar, yo te hago la última. Me gustaría saber dónde estabas vos y qué te pasó el 2 de abril de 1982. Bueno, yo había cumplido años el día anterior, había cumplido 16 años, estaba por la mañana en mi casa, lo escuchamos por radio, y bueno, fue un gran día de fiesta en la escuela, ¿no? Por primera vez nos hicieron formar el patio en la Escuela Nacional de Comercio, íbamos a la tarde, Alberti Mitre, y escuchamos la Marcha de Malvinas, que nunca nos la habían enseñado, porque nunca se había tenido el reclamo, un cariz
de nivel popular a nivel de las escuelas, más que enseñarnos, ¿no?, la histórica reivindicación, pero la marcha de Malvinas fue la primera vez que lo escuché, cuando fueron los comunicados esa mañana y luego en la escuela a la tarde. Sí. Y había, sí, una gran excitación y mucho fervor nacional. La verdad que un placer, Miguel, la verdad, tenerte encima de vacaciones. Acá te molestamos por Zoom. Ya hablamos fuera del aire y cuando retornes a esta ciudad, estás invitado en más de una oportunidad, por lo menos para charlar sobre lo tuyo. Digo, si querés contar algo ahora, ningún problema. Y hacemos siempre ese punto de contacto con la música, con el rock, que es como siempre hay que entender lo que ocurre o los acontecimientos dentro de la coyuntura, y nadie mejor que vos para ayudarnos un poco con eso, y de paso charlar y tomar un café con unos bizcochitos de grasa, sí, pasarla bien y divertirnos un rato. Perfecto, bueno, quedo a las órdenes, me encantó acompañar y bueno, ya nos estamos viendo en otros sábados. En otros sábados. Vos nos estamos escribiendo y cuando vuelvas empezamos, ningún problema, ¿sí? Un grande. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Muchas gracias, Miguel.